Bien, continuamos entonces hoy en Revista 110 con las siguientes informaciones. En el día de mañana, y lo vamos a recordar desde el día de hoy, cumple años una infraestructura con la cual el doctor Jacín y yo tenemos algo de historia. Mañana cumple años un lugar, cumple 80 años el Hotel Jaragua. Mañana se cumplirán los 80 años de la inauguración de este hotel y las imágenes que estamos mostrando son del proceso de construcción y las primeras imágenes de lo que fue el Hotel Jaragua del arquitecto Guillermo González. Lo decimos parte de nuestra historia porque ahí el doctor podrá hablarnos más de lo que se hacía en el Hotel Jaragua. Ahí no en queda el tiempo, nada. De lo que era el Jaragua original, No, que señor. lo estamos mostrando en imágenes. Hace 80 años se concluyó la construcción y se inauguró el Hotel Jaragua por parte del arquitecto Guillermo González. Esta es una publicación del Banco Popular que nos muestra precisamente cómo lucía el Hotel Jaragua, uno de los íconos de lo que es la arquitectura dominicana, precisamente, y también con ciertas imágenes promocionales de lo que era su apertura. Por parte nuestra, que somos de menor edad, recordamos ese teatro La Fuente del Hotel Jaragua, donde por última vez en este país se llevaron a cabo las llamadas revistas musicales. Eran espectáculos en vivo, con coreografía, vestuarios, música propia del espectáculo. Esas revistas musicales que ya desaparecieron de lo que es la oferta artística nacional, pero que siguen siendo muy propias de lugares como Las Vegas y algunas ciudades de Estados Unidos, donde se monta un espectáculo de canto y baile en el cual muchas personas participan y hacen una producción exclusiva para el centro en el cual se están presentando. Ahí se presentaba mi papá, ahí él era parte de la orquesta de esa banda, de la banda del Jaragua, precisamente, que acompañaba a los artistas antes de que apareciera esto de cantar con pistas. Pues entonces es precisamente el Hotel Jaragua, 80 años. Es una pena que mañana, que debemos de trazar una agenda para reiniciar un país que acaba de cumplir en el día de hoy 159 años de su restauración y 2 años del gobierno del Partido Revolucionario Moderno y 165 días, perdón, 530 días, perdón, 730 días del gobierno de Abinader. Que uno no pueda hacer una historia sobre ese tema que tú conoces parcialmente y que un libro posiblemente haga una reseña gráfica de lo que fue y de lo que es hoy. Pero el Jaragua es parte importante de la capital dominicana. Mira, a veces uno tiene la frustración de que por temor no se reconoce lo bueno de las cosas que hacen los malos. Oye bien, ¿Es verdad? me refiero a Radio Televisión Dominicana, que más o menos, ¿de qué año el Jaragua? 80 años hace el 44. 80 años, ¿verdad? Del 42. ¿Cuánto tiene Radio Televisión? 70. Sí. Es decir, que tienen 10 años de diferencia. Primero el Jaragua, después Radio Televisión Dominicana. Y hoy te dice también que el primer partido político fue fundado en una fecha como la de hoy. El Partido Dominicano. El Partido Dominicano. Todo eso merece, no es que se conmemore
sino que se aprenda de eso. Mira, Iván Ruiz, un joven talentosísimo, que realmente no me explico de dónde lo sacó el presidente para dirigir Radio Televisión Dominicana, y lo ha hecho en una forma que nunca nos imaginamos, que ese animador del show del mediodía iba a llegar a entender lo que es el canal oficial. Hasta parientes es de mi mujer. Oh, no sabía. Sí, su papá es Ruiz Brache, fue un jefe, fue un abogado constitucionalista, y te voy a decir algunas cosas. No resaltan la figura de un troglodita que fundó esa emisora, pero con una visión que tú no te explicas cómo alguien tan tosco, un cuatrero, tuvo la visión de decir, bueno, yo no sé, déjame buscar quién sabe. Y tú coges la parte técnica y la parte artística, y aquí no se va a hacer otra cosa como Radio Televisión Dominicana. Pero vete un poquito más atrás. Vete a Trujillo. ¿Cómo ese hombre pudo entender lo que era el Estado? Entender lo que era el Estado. Porque él tenía una noción de la época, porque a uno le gusta juzgar ahora a las personas de hechos que ocurrieron hace tiempo. Y no se resalta lo que nosotros decimos, las cosas buenas que hacen los malos. Pero te voy a decir ahora el que nos ocupa, el Jaragua. Sí. El Jaragua hay que estudiarlo por etapas. El hotel más importante de República Dominicana. George Washington, 1940. 42. 42. Era el lugar del entretenimiento. Era el lugar del entretenimiento. Un patio español, unas habitaciones y un casino. Y una piscina, y a la orilla de la piscina una serie de bungalows. Durante eso fue siempre el Hotel Jaragua. El lugar de los enamorados, el lugar donde se presentaban los artistas, pero resulta que en un momento dado se le arrendó eso a una empresa norteamericana. Y esa empresa norteamericana hizo un anexo, que era el anexo que está desde el hotel hasta la Avenida Independencia. Eso no produjo un cambio básico en el Jaragua, en la esencia. Ahí se fijó la base de la soldadesca norteamericana que ocupó en el 65 el país. Ese fue el lugar donde se hospedaban los comandantes. No se hospedaban, no, ahí estaba la tropa. Ahí estaba la tropa. Estaba Bruce Palmer con una oficina. Y de ahí, cuando se firmó el pacto, de esa explanada que hay en la Avenida Independencia, entre la avenida y el hotel, que hay una grama ahí. Ahí despegó el helicóptero que sacó a Camaño del país, después del pacto. Pero resulta que en el gobierno de Balaguer se le arrendó a un cubano, y ahí volvemos a ver de que cuando la gente rara hace las cosas. Mira, ese cubano tuvo la misma visión de Petán. ¿Cómo así? El Jaragua hay que respetarlo.
pero hay que modernizarlo. Entonces, dentro del hotel, sin alterar la estructura del hotel, construyó, donde estaba el patio español, hizo la fuente. La fuente. Y en los altos de la fuente hizo la primera discoteca importante que se hizo, que fue Waldos. Y eso lo hizo un sujeto que tú lo ves, era hijo de un policía represivo de Cuba, de Fulgencio Batista. Y te hace anécdotas muy interesantes. Yo tuve el privilegio de ser muy amigo de él. Se llamaba José Hernández Santa Cruz, alias Papito. Oh. El señor Cristino del Castillo, antes de irse de la beca, pudo ver de lejos a ese señor. Y él tenía una sociedad con un grupo de empresarios balagueristas e hicieron un periódico, el periódico Alerta, con Bonilla. ¿Qué? Y nos los vendió a nosotros en la 27 de febrero. Ahí quien tenía mayor incidencia en las acciones de él, más bien era un protector de él, era Ney Rafael Nivar Seijas. Ahí conocí yo a Omar Torrijos, en que en su mochila, ¿cómo se llama? En su... Sí. Hay como un frasco que la gente, los soldados Una usan, cantimplora. Una cantimplora. Él tenía un licor muy especial ahí. Ajá. Sí. Y te digo lo siguiente, después de esa situación, entonces viene el gobierno de Jorge Blanco y le quita el contrato a esa gente. Se lo quita, un solo día ocupa Corpotel, eso. Ahí Color Visión vino de Santiago. Ajá. Ahí se funda, Elis Pérez pone Radio Universal. Es decir, que el Jaragua tiene una historia muy especial y diferente. Ahora, ¿qué pasa después? Después vino el gobierno, creo que de Hipólito Mejía. El que conoce bien la historia es Guido. Le da un contrato a una empresa y la empresa echa abajo todo eso que tú tienes ahí en fotografía. Y es lo que tú ves hoy, que no tiene nada que ver con lo que fue. Es decir, que el conmemorar el aniversario no es hoy el día ideal. Es cuando se le dio el contrato a una firma norteamericana. Que es un hotelazo, sí es verdad, pero es otra cosa. Porque tú no puedes... No, claro. ¿verdad? No, hoy en día es otra Eso cosa era distinto otra cosa a lo en que el era cuando pasado. se fundó, sí. ¿Verdad? Entonces, Eso era una marca país prácticamente de la época, vamos a decir. así es que, con respecto al Jaragua, eso de Luna sobre el Jaragua y Rafael Colón, eso es otra canción. La realidad es que hoy se cumplen muchos aniversarios porque además se inician una serie de gobiernos constitucionales. Algunos, la fecha que la Constitución establece para la toma de posesión de un gobierno es el 16 de agosto. Son electos el 16 de mayo y toman posesión el 16 de agosto. Pero la historia ha cambiado. Por ejemplo, Bosch no lo hizo en esa fecha porque fue la primera vez. Lo hizo entre diciembre y enero. Balaguer en el 66 no lo hizo el 16 de agosto, lo hizo después en los otros gobiernos. Pero Balaguer 70, 74, Guzmán 78, Salvador 82, y Hipólito, y Balaguer 86, 90, 94, Hipólito, Leonel, todos esos lo hicieron un 16 de agosto, su inicio. Luis Abinader hoy tiene 730 días
de tomar posesión. Yo tengo una serie de fechas aquí, algunas me la confirma Melvin, pero en otras Melvin no está de acuerdo, porque si me equivoco en un día me crucifica. Mira, por ejemplo, Abinader tiene 730 días hoy en el poder. Va para Santiago. Justo a la mitad. Por primera vez el discurso se va a decir en el Monumento a la Paz. No sé si él invitó al alcalde o el alcalde lo invitó a él, pero debería de estar la autoridad principal de esa ciudad, que va a tener una significación política, porque si el PLD elige a Abel, entonces ellos tendrán un enfrentamiento en el 24. Entonces, tiene hoy 167 días la guerra de Ucrania. Hoy tiene 730 días el gobierno y la pandemia que asumió el gobierno, que la asumió con el mismo ascenso al poder. Hoy tenemos 159 días, a 530 años del descubrimiento de la isla. 159 años de nuestra restauración. En el 1821 fue la independencia efímera. En el 1844 fue nuestra independencia de Haití. En 1863, un día como hoy, restauración de la República. En 1922 desocupó Estados Unidos, el 24, el territorio, pero ese proceso se inició con la fecha que conmemoramos ayer. La Iglesia Católica promovió esa marcha en una forma no militar ni agresiva de rechazo a la ocupación. Ese fue el verdadero significado de esa marcha, de traer la Virgen, porque no tenía ningún sentido coronar la Virgen. Se trajo porque Meriño, que no le fue bien como presidente, quiso hacer algo y logró eso. Entonces, nosotros tenemos, doctor, muchas fechas para celebrar independencias. Por ejemplo, para mí, en el 61 nosotros nos liberamos. La noche del 30 de mayo, para mi generación, nosotros vivíamos bajo una dictadura peor que todas las otras. Pero en el 65, Estados Unidos ocupó aquí militarmente y manejó con la Organización de los Estados Americanos este estado. Sí. Nosotros tuvimos en el 63 la restauración, en el 22 tuvimos del 16 al 24 otra ocupación americana, teníamos dos. Si seguimos para atrás la restauración, si seguimos para atrás nos independizamos de Haití. Es decir, que desde que aquí se pisó tierra, son muy pocos los días que hemos estado verdaderamente libres. Hemos tenido mucha influencia foránea, ¿verdad? Y todavía hay tareas pendientes. No, y ahora es que eso, inclusive, si le pregunto a un izquierdista, me dice, se te olvidó del 66 al 96 que Balaguer era la tiranía. Pero yo le doy la concesión, vamos a poner todo. Aquí no hemos tenido un día de respiro. Y ahora, Pompeo. ¿O no? Sí, así, claro. ¿No es Pompeo? Sí. Ah, está bien. Bien. Sí, siempre hay un americano bailando en el asunto, sí. Siempre hay un americano bailando en el asunto. Sí. Porque América para los americanos.
El Big Stick. Bien, vamos a hacer Que en una estos días usted hablaba de que hay que analizar el hecho de que por qué los norteamericanos no han mandado un embajador nuevo aquí en el actual gobierno de Joe Biden, que han dejado el encargado de negocios con esa función interina. Y una vez alguien me estuvo diciendo que el tipo de embajador que nos mandaban era en cierta manera un reflejo de cómo andaban las relaciones, No. de lo que significaba nuestro país para el gobierno norteamericano. Lo que pasa es lo siguiente. Después de la llegada al poder de Donald Trump, en que ocurrieron tantas cosas extrañas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un presidente que recibió una llamada de un secretario de Estado y le dijo, esa reelección no debe de ir. Nosotros tuvimos una embajada de Estados Unidos que hizo una bandera del orgullo gay. Sí. ¿Qué tiene que ver una representación diplomática con un problema de este tipo? Y Donald Trump nos mandó una vecina de embajadora también. muy bien, pero yo creo que la razón por la que este embajador no ha sido movido nos las da algo que yo menciono, pero que aquí no se quiere hablar de algunas cosas. Por ejemplo, juntos haremos historia. Es que este señor, que tiene 2 años de embajador en funciones, pero llegó antes, ese señor tiene la agenda de Estados Unidos para este país y ponerse a inventar, a traer un demócrata que no está enterado de nada, ni conoce la sociedad dominicana, ni los políticos dominicanos, es un riesgo. Entonces se le atrasaría mucho la imposición de una agenda que ya anda proclamando que hará historia aquí en el país. Y tú me dices, eso es fantasía. Entonces dime cuál es la verdad. ¿Por qué él tiene 2 años? ¿Por qué? Y yo digo, me da la gana de decir, igual que me da la gana de decir que ayer se conmemoró una nueva independencia, la desocupación, Sí. y se hizo a la forma de la Iglesia Católica. A que a ti no te gusta, ese es tu problema. Pero el mío es que yo creo que eso fue. Y como yo no quiero imponérselo a nadie, sino sencillamente 100 años de la coronación de la Virgen. ¿De qué Virgen y de qué coronación? ¿Cuál es el significado político de esa marcha? Sencillo. Estábamos ya que necesitábamos una manifestación pública de que el país quería ser independiente. 8 años tuvo Estados Unidos ocupando aquí, del 16 al 24. Y esa marcha fue lo que le puso la tapa al pomo. Porque de otra forma. Entonces ayer nosotros conmemoramos una independencia y hoy otra. ¿No? Y también se pone de manifiesto, en medio de toda la celebración de la Virgen de la Altagracia, se pone de manifiesto lo que es la reafirmación de valores que son defendidos por la Iglesia Católica. Eso, la familia, el no al aborto, es de manera muy sutil se hace referencia a rechazar todas aquellas cosas que precisamente desde Estados Unidos, a través de algunos organismos, se quieren promover Ahora, aquí. si tú quieres entrar en detalle, pero ¿y por qué la Iglesia tomó una posición política? Por una razón. Aquí quien trajo a los evangélicos fue la ocupación. Sí, también. Y la Iglesia no le gustó eso, porque los mermó, ¿verdad? La traída de los, los evangélicos, del protestantismo, fue la intervención. Entonces, yo creo que los historiadores de aquí, yo afortunadamente no tengo el privilegio de ser miembro de la Academia Dominicana de la Historia, porque los míos son conjeturas, los de ellos son hechos. Sí. Entonces, la coronación, no hay por qué no pensar que fue traída a la Virgen para coronarla. Y punto. Yo digo, eso tuvo un significado adicional,
que fue marcar la desocupación. Sí. No lo queremos, pero no podían salir con armas porque la iglesia no usa eso. Cuando vino aquí Juan Domingo Perón, salió de Argentina, se paró en Venezuela, no le gustó como estaba Pérez Jiménez, dice, esto se va a caer, cogió para acá. Los dictadores cubren los dictadores. Y estaba lo más tranquilo en una motocicleta Vespa con Isabelita atrás en la colita del motor. Y un día llega un nuevo nuncio, el nuncio Zanini, y él pidió ver a Trujillo. Dice, mira, cuando este nuncio fue a Argentina, marcó mi salida, prepárate, me voy, y se fue para España. Sí, ¿Tú oyes? sí. Y se fue para España. Se advirtió. Entonces hay hechos. La iglesia, ¿tú no te acuerdas que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba? Ahí comenzó la caída. La caída no. No. El cambio. El desplazamiento así de ¿Verdad? Fidel en el poder. ¿Tú no te acuerdas de una visita que hizo el Papa a Haití, estando Duvalier en el poder? Después de eso se... Entonces, a veces presencia o un acto religioso marca un cambio de la historia. Y la iglesia, la pastoral, la muerte de las Mirabal y la prisión del movimiento de revolucionarios marcaron el inicio del final. Hay una persona que de manera... Francisco tuvo mucho que ver con la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ajá. Sí. Él estuvo impulsando eso, pero mucho. Se involucró activamente en eso, en ese proceso. Y ¿Tú dices cuando Obama? Cuando Obama. Ah, Sí, ya. cuando Obama. Ya. No, mira, aunque hubo causas naturales, la disolución de Yugoslavia fue después de una visita de Juan Pablo II también, ¿acuerdas? Tuvo que ver con eso. No, además, mira una cosa. Hasta Juan Pablo I, que fue el último papa italiano, tú tuviste a Juan Pablo II, polaco, a Benedicto XVI, alemán, y a Francisco, argentino. Es decir, ahí hay un cambio político clara de seña de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que ver esos hechos usted la puede ver desde el ángulo que usted le dé la gana, pero debemos de aprender. Vuelvo y repito, mañana es 17. Hoy vamos a tener fiesta, restauración, 159 años, pero creo que nosotros debemos reflexionar porque las fechas son buenas como para hacer propósito, ¿verdad? Sí. Hoy voy a rebajar este año. Este año voy a dejar de fumar. Este año voy a trabajar. Otro dice, me voy a casar. Otro dice, me voy a divorciar. Óyeme, las fechas son la famosas. Restauración. Es una restauración. Entonces yo creo que el país debe de... Oye, yo espero ese discurso, Yo espero ese discurso. Porque aquí se entiende que hacer oposición es lo que está de moda. Y yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo que no me gusta hacer política en esta forma, pero ¿dónde está el teléfono? Ven. Mira. Que no vendieron, ese sí que salió caro. Salami, caro. Aceite, caro. El pan, caro. Arroz, muy caro. Chocolate, caro. Los huevos, caro. Habichuela, cara. La carne, cara. La leche, cara. Azúcar, cara. Café, caro. Bacalao, muy caro. Cemento, caro. Los bloques, caro. Gas propano, caro. Pasaje, caro. Cambio que no vendieron, ese sí que salió caro.
crecimiento. Leonel Fernández, presidente. Bueno. Sabiduría. ¿Cómo es? Sabiduría, respeto y humildad. Esa es la consigna. Fuerza de crecimiento. Leonel Fernández. Ya estamos en campaña, se inicia la Y cuenta hay regresiva. almas que salvar, Sí, ¿verdad? es así. Bueno. Realmente. Ahora, ¿qué usted espera? ¿Por qué usted dice que espera que va a escuchar el discurso? Como que usted Voy a tiene escuchar, algunas porque expectativas. es un momento que Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito, que hagan lo que está haciendo Hipólito. Lo que pasa es que Hipólito lo hace porque es su partido. Pero, ¿tú crees que es justo con 167 días de guerras en Ucrania que nos afecta el combustible y los granos? Los granos, doctor, los granos. Sí. Los dos granos. El trigo y el maíz. Sí, doctor. Sí, Sí, claro. doctor. Sí. Eh, Porque los dos países Sí, tan producen, gustico, doctor, y el producen mismo las tipo. dos cosas. Sí, seguro. Entonces el combustible, el gas y el petróleo. Entonces, la pandemia. ¿Y cómo tú vienes a decir que todo está caro? ¿Y cómo es que debe de estar? Entonces yo creo que un llamado a esa gente, mire, vamos a hacer un gobierno no de unidad, porque los intereses, pero se presta un hombre, mira, que fue 12 años presidente y 20 años presidente del partido. Un hombre que el saldo de su gestión es positiva. Entonces, ¿qué necesidad tiene? Que apoyó este gobierno dividiendo el PLD, porque todo el mundo sabe que eso es así. Yo creo que podía coger otro camino y decir, este muchacho hay que ayudarlo para que nosotros ganemos, ¿verdad? Pero asumí eso, de que todo está caro, seguro que todo está caro, y tiene que estar caro. La política tiene sus propias reglas, doctor. Acuérdese que nosotros No, pero yo no celebramos. estoy tratando de trazarle guerra a nadie. Celebramos, Y te voy a decir una cosa. Celebramos unas elecciones en medio de una pandemia Oh. y sabíamos perfectamente que eso iba a acelerar el proceso de contaminación. Y eso que nosotros no hemos hablado de algo. Doctor, las dos fechas se cambiaron. Sí, ¿Eh? sí. Las dos fechas se cambiaron. Tuvimos que cambiarla. La de febrero, la de marzo, la de... Pero eso fue un lío. Terminamos el 5 de Cambiar julio. eso era un lío porque El 5 de julio. se entendía como que había un plan para quedarse ahí. Y eso fue una lucha. Pero el problema es que teníamos mascarilla ya, doctor. Sí. Y fuimos a votar con mascarilla. Oh, sí. y con mucho Y con alcohol un en la problema mano. también de una parte tecnológicamente de una forma y otra parte manual. Y eso se quedó así. Y no hemos hablado de eso más, Así de es. cómo va a ser, porque hay que dejarlo para última hora. Bueno, Y por ahí hay quienes están proponiendo volver a usar los escáneres. Aquellos escáneres que descartamos, pues ahora están proponiendo usarlos. lo que pasa es que ahí subyace algo. A mí me da pena porque él es amigo mío, pero los escáneres fueron motivo de mucha discusión cuando lo adquirió Roberto Rosario. Entonces hay que tratar de justificar que esa inversión en su momento tenía sentido. Y la forma de volverlo a usar. Tú ves que era como decíamos. Pero yo creo que esas son cosas que nadie se la está exigiendo, ni a Roberto, ni al PL, ni a la Fuerza del Pueblo. No. Que hagan las cosas como tienen que hacer. Antes las hacíamos lo más bien, pero uno iba y garabateaba una boleta y ahí salía electo. Pero cuando aquí necesitamos un pretexto para pelear, Lo encontramos. lo encontramos. Y ese es un asunto que se presta para eso. Por eso le tengo miedo ya a ese tema.
Porque esa discusión nos llevó a nosotros a suspender unas elecciones. Pero no vaya lejos. En el estado de Florida, el presidente Bush ganó con una cintica negra que le puso Al Gore. ¿Tú te acuerdas? Sí. Y la decisión finalmente la tuvo que tomar la Suprema Corte de Justicia. ¿Verdad? Sí. Y eso fue en Estados Unidos. Sí. Madre de la democracia. Que mire cómo está ahora. ¿Eh? Que mire cómo está ahora. Revisando Ahí los está. archivos. Allanando la casa de un expresidente de la República, lo que nunca se había visto. Devuélveme mis papeles. Publica lo que encontraste. Ese es un problema. Y te voy a decir algo. Y todo eso es por lo mismo que estamos aquí. ¿Quién te subió la leche? Ya nosotros tuvimos esa campaña. ¿Quién te subió la leche? ¿Quién te subió el arroz? Sí. Pero tú sabes qué. Es porque Trump ha subido. Claro que y porque el señor ese que está ahí no sabe a nada. Y porque él manejó también ese tema en su momento, Donald Trump. Acuérdese el lío de Hillary Clinton. Sí, sí. Que estuvo ahí manejando unas informaciones confidenciales en un correo privado. Y la acusaron de que había borrado muchísimos correos electrónicos, pero nunca la allanaron. Y te voy a decir algo que lo estábamos hablando cuando entró el doctor del Castillo. Sí. Cuando los malos hacen cosas buenas. ¿Tú recuerdas que era un locazo, un disloco, un tipo totalmente atípico, un maldito loco que lo que está haciendo es manejando un Estado como se maneja un negocio? Pero ese loco no hizo una guerra. Ese loco hizo una alianza con su enemigo para no pelear. Entonces, ¿dónde está la locura? Los que hoy tienen 2 o 3 frentes de guerra, y eso que no tienen más porque no tienen capacidad militar para abrir 2 o 3, pero ellos con gusto tuvieran presencia en Ucrania y ayudaran a la gente de Taiwán le mandaron a la mujer esa a agitar la vaina esa. Sí. Agitando. Entonces, cuando los malos hacen cosas buenas y cuando los buenos hacen cosas malas. Bueno, vamos a hacer una pausa.